Cáncer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a decretar desde ya que excelentemente bien, claro que sí, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Cáncer. Aquí tu amiga de corazón, tu amiga Jenny de Sol Tarot, en este momentito de energías, en este tiempo de lectura. Muy agradecida por tu presencia, muy agradecida por tus hermosas energías. Vamos a ver cómo está esta semana ya. Esos queridísimos Cáncer. Wow, Cáncer. Este mensaje va a estar intenso. Potente carta oracular, templo de la verdad, chakra de la garganta, autenticidad y autoexpresión. Cáncer, esta semana vas a estar hablando, pero así como está la imagen, ¿eh? No te vas a dejar nada guardado, lo cual es excelentemente bien, se te aconseja hacerlo, porque el no liberar el chakra de garganta nos genera problemas, dolores a nivel de garganta, de esófago, dificultades para tragar los alimentos, problemas de ronqueras, laringitis, faringitis, así que hay que soltarlo todo, hay que comunicarlo todo, claro que sí, desde el respeto, desde la consideración con los demás, porque muchas veces a Cáncer se le va un poquito el verbo y bueno, suele ser un poquito agresivo, pero esta semana vas a tener esta energía tan bonita de ser auténtico, de ser tú y de liberar esa autoexpresión y de poder estar diciendo y comunicando justo aquello que tengas que decir en el momento adecuado. Me encanta esta energía, Cáncer. Me encanta esta energía, Cáncer, porque tú sueles guardarte las cosas mucho tiempo, pero cuando salen así. Ese es el problema. Ese es el problema. Así que tenemos aquí la tribu. Me encanta esta energía. Este arcano, este oráculo número 8 para ti, importante. La tribu nos habla de esas personas que nos encontramos en el camino cuando despertamos, cuando nos permitimos liberarnos de aquellas ataduras mentales que posiblemente nos pudieron haber estado aprisionando. Esto habla mucho de gente con la que puedes autoexpresarte, ser tú sin problemas de que te critiquen, de que te juzguen, de que esperen más allá de lo que eres, sin expectativas y viceversa. Y yo sé que para Cáncer esto es muy importante porque la familia es importante, las amistades, el respeto mutuo. Disculpa, hablando del chakra de garganta, el respeto mutuo, la comprensión, la comunicación, la colaboración, el estoy para ti y tú estás para mí, así no nos digamos nada. El saber que fluimos y que no es necesario estar todo el tiempo de ganchos con alguien, de brazos para arriba y para abajo para saber que confiamos en esa persona. Es bonito cuando nos unimos a nuestra tribu. Semana importante para esto, Cáncer. Está atento a las señales, a las invitaciones que puedas estar recibiendo, de repente un seminario, posiblemente un retiro espiritual, ir a un sitio donde hayan terapias holísticas. Te va a estar viniendo muy bien, Cáncer. Voy a sacarte cartas aquí que nos habla del 10 de invierno. Mira, me encanta, yo estoy enamorada de este oráculo tarot porque es muy lindo, aparte porque son animales y amo los animalitos, pero aquí me sale el husky siberiano. Ya todos conocemos a los huskies como son. Me encanta. El final de un momento ¿cómo te explico? Un momento duro en tu vida, posiblemente un trabajo muy fuerte que te exigía demasiado tiempo y demasiada intensidad laboral, llega a su final. Se acaba posiblemente el final de una carrera laboral, de un proyecto, de una relación, o que nos procura, o que te pudo haber estado procurando una mezcla de alegría y tristeza. Posiblemente por las cosas del día a día nos involucramos o entramos en empleos, en estudios, en relaciones que nos genera como alegría y tristeza y tendemos a confundirnos. Entonces esta energía nos está hablando de que esta semana eso llega a su final, se acaba, te alivia, entras en el templo de la verdad, te autoexpresas, te comunicas, sientes un alivio y a la vez vas a sentir como una especie de desilusión. Atento con estas energías, Cáncer. Deja de lado tus miedos, deja a tu lado los miedos a los cambios. Yo sé que no es fácil. Es momento de confiar en que te espera un futuro más que brillante, Cáncer. Con estas energías más todavía. Tenemos aquí el principio de otoño,
Wow, esto nos habla, me siento ya a sacarte una carta angelical porque el caso lo amerita. Es importante trazar un plan detallado antes de emprender cualquier empresa nueva. Una vez que lo consigas, tendrás que actuar de inmediato y realizar la mejor cantidad de cosas posible con ese ahínco tuyo, Cáncer, esa entrega y ese darlo todo 100%. Fíjate que qué cartas más bonitas de Oráculo Tarot nos están hablando de que cuando cerramos algo que nos está doliendo o que nos está causando desgaste emocional, automáticamente se apertura. Y fíjate que puede ser que el trabajo no sea tan denso el trabajo o tan pesado a nivel físico, pero el hecho de emocionalmente estar comprometidos es una merma de energía muy fuerte. Es una merma de energía extremadamente potente, que hasta las labores cotidianas pueden llegar a ser muy pesadas, para entrar en otra energía que nos habla precisamente de todo lo contrario. De todo lo contrario, puede ser que el trabajo sea arduo, fuerte, trasnochador, que requiera muchísima energía física, pero te sientes nivelado y equilibrado a nivel emocional. Así que lo ves como un hobby. Importantes energías, Cáncer, para esta semana. Tenemos aquí la diosa de la justicia. Oh, se hace justicia. Lo que parece una injusticia, en realidad es una bendición. Pues vas a estar equilibrado, Cáncer, vas a estar equilibrado, los ángeles a tu lado, la protección angelical divina siempre contigo. Vamos a decretarlo desde ya. Si se cierra un ciclo, porque se abra otro con muchas bendiciones. Recuerda que todo sucede por algo y para algo. Todo genera un aprendizaje. Y tú eres una escuela andante, Cáncer. Eres una escuela andante, claro que sí. Tenemos aquí, mira, eres una escuela andante. Arcano Mayor del Hierofante nos está hablando precisamente de esa bendición que se te otorga a nivel angelical, a nivel de energías, de poder, de autodominio, autocontrol, de saber que allá donde vayas vas a estar bien. Lo único que no puedes estar es donde no te sientas a gusto, donde no te sientas cómodo, donde no puedas ser tú ni puedas vibrar alto. Natural, normal, pues sí. Natural, normal, pues sí. Las energías funcionan de esta manera y tenemos que escucharlos. Tenemos que escucharlas. Tenemos que escucharlas porque se nos pueden estar presentando opciones que dejemos ir precisamente por terquedad o por miedo también, o por miedo. Fíjate qué importante, Cáncer. Muchas veces sentimos una falsa estabilidad, pero es por miedo a los cambios. Es de repente porque tiemble un poco la confianza o porque tenemos miedo a ese brillo tan potente que vemos al final del camino. No tengamos miedo a nada. Vamos a seguir confiando en nosotros. Tenemos un futuro brillante, la tribu nos espera, una tribu hermosa está con los brazos abiertos para nosotros, o si no la creamos nosotros, no pasa nada. Tenemos la bendición de este arcano mayor que es extremadamente potente y mucha sabiduría nos está aportando. Permítete venirte abajo un momento si lo necesitas, venirte abajo, con eso me refiero yo a descansar un poco tus emociones, a sentirte un poco mal normalmente. Es lo más normal que hay, pero enseguida despegas el vuelo, porque opciones son las que más te van a sobrar. Opciones en tu camino, Cáncer. Hay semana importante. Este eclipse te está tocando bastante fuerte, Cáncer, claro que sí. Tenemos aquí el poder de decisión de lo que esta carta me recuerda mucho de esto. Esto es un paje de espadas. Paje de espadas esta semana me ha salido casi todas las lecturas. Y mira que barajo bastante. Aquí nos está hablando de esa capacidad tuya de darlo todo, entregarlo todo, estar presente hasta más no poder, pero también de tener el tiempo si es posible. Si es posible de tener el tiempo. Y decir hasta aquí. Para en el mundo que me voy a bajar. Para en el mundo que me voy a bajar. Punto y pelota. Cáncer, esta semana vas a estar determinada, vas a estar tomando decisiones bastante fuertes en tu vida. Siempre las estás tomando, constantemente, Cáncer, estás tomando decisiones. Pero esta semana se te amplía un panorama de acciones, tu energía crece, tu energía se amplifica, evoluciona, tu sabiduría también. ¡Wow! Cáncer, qué bonito. Mira, 3 pajes. Mira qué es belleza. El paje de espadas, el paje de oros y el paje de aguas o de copas. Bendiciones en tu camino, apertura a todo nivel. Bendiciones tanto a nivel amoroso como a nivel económico y a nivel de determinación. Te determinas a hacer las cosas bien, te determinas a avanzar, te decides por ti, apuestas por ti, tienes la bendición contigo, lo sabes
Esto es una energía iniciática por donde vayan. Fíjate cómo se ha cortado aquí algo, se empieza otra cosa. Tienes la diosa de la justicia de tu lado. Lo que parece una injusticia en realidad es una bendición, claro que sí. Caminos abiertos, autoexpresión, autoliberación. Aquí tenemos el mago, otra carta de iniciación, poder iniciático. El mago te está diciendo acá que tienes todos los, y mira, aquí están todos los elementos a tu disposición. De los 4 pajes hay 3, así de un solo golpe. Y el mago de por medio te indica que avances, que camines, que no tengas miedo y no mires atrás. Que tu sabiduría, tu poder, tu inteligencia, tu sagacidad y tu gran corazón te acompañan y son tus mejores herramientas, Cáncer. ¡Wow! ¡Qué energías más bonitas! ¡Qué energías más bonitas! Fíjate algo. Voy a sacar una carta más de este oráculo tarot porque esta lectura está preciosa. Te encuentras en un momento profundamente emotivo en tu vida, Cáncer. Sí, sí. Te encuentras en un momento profundamente emotivo en tu vida y de notable y elevada intuición. También es cierto con todas estas energías. En el que puedes confiar por completo en ti, en tu sagacidad y tu inteligencia. Pero ten cuidado. No vaya a ser que hagas caso omiso a tus propias necesidades mientras te ocupas de los demás. Escúchate, Cáncer, óyete, recuerda que tú eres un ser muy sabio, muy inteligente, para nada caprichoso. Tienes una sabiduría muy noble, una nobleza que te rodea grande. Y si algo te grita, escúchalo y permite también drenar. Me siento ya esta semana estoy haciéndole una cartita a nivel de romance a todas las personas. Vamos a ver qué sale para ti, para Cáncer. Amor verdadero. Aquí está el amor de su vida. Qué bonito, el amor verdadero, el amor de su vida. Posiblemente seas tú mismo, Cáncer, el amor de tu vida. Si estás en una relación de pareja, pues hay renovación de votos, hay renovación de cariño. Si estás soltero o soltera, pues ahí posiblemente se te van a estar presentando oportunidades. Mira qué bonito, cuántos pajes hay. Los pajes también nos hablan de amor, de gente nueva en tu vida, de tribu, de nuevas oportunidades. Así que semana poderosa para ti, mi querido del libro de Cáncer. Vamos a sacar unas letras acá. Aquí saltó unas poquitas letras de nombre. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de alguna persona, un apodo también. Mira, tenemos la U 2 veces, la I, la T y la E. Tómalo si te resuena, Cáncer. Si te ha gustado este mensaje, dame un like, suscríbete y comenta. Te quiero mucho y lo sabes. Hasta la próxima semana.